Si me conocéis, sabéis que las películas de terror pues me cuesta bastante ir al cine a verlas, sobre todo si de antemano tengo entendido que hay bastantes jumpscares a lo largo del metraje. Aún así, el año pasado ya tuve con Weapons, ¿no?, esta situación en la que me esperé un poco a verla en casa, ¿no?, un lugar donde me siento un poco más protegido ante este tipo de película, y luego me arrepentí porque se había hablado bastante bien de ella y lo confirmé en casa, ¿no?, cuando la vi unos meses después, y me arrepentí un poco de no haberla visto en su estreno, ¿no? Y en esta situación nos encontramos en una ocasión parecida con el estreno de esta Occum, esta película dirigida por el director Damian McCarthy, un director en clave de cine de terror y sobre todo de folk horror, que nos trae una película en una filmografía que no tengo muy estudiada de este director, pero de las anteriores pues sé que una de las que había tenido más éxito era esta película de Oddity, y viene con una película no ambientada en ese folk horror irlandés, ¿no?, en que se sitúa en un hotel, ¿no?, y protagonizada por el actor Adam Scott, una película que las primeras impresiones que la crítica especializada que ya la ha podido ver pues comentaba que era una película que creaba una atmósfera muy buena, una atmósfera de terror bastante conseguida, que era de lo mejor que nos habían traído a nivel de terror este año. Y claro, me encontraba una encrucijada, ¿no?, otra vez en una situación parecida a lo que me pasó con Weapons, y no quería que se volviera a repetir el patrón, ¿no?, otra vez. Y en esta ocasión le dije, voy a echarle un poco de valentía, me voy a pasar por el cine al estreno y ver si realmente, no, aparte de compartiros en esta crítica como filnautas todo lo relacionado con simbolismos, ¿no?, una película que también va a tocar mucho todo el tema de la brujería, de las brujas, las leyendas paganas, esas leyendas que vienen desde la Edad Media y todo el simbolismo relacionado con esto. Así que no os demoro más, como filnautas, y entramos de lleno en la crítica y análisis de este estreno de esta película llena de brujería con el nombre Occum. Como os comentaba, es una película en la que no puedo entrar en muchas comparativas, no he visto la filmografía anterior de Damian McCarthy para poder ver, ¿no?, dentro de todo este folk horror irlandés y todas estas claves que tiene, que sí que la película te va dando determinadas pinceladas, ¿no?, con todo el tema de que aparecen esculturas bastante extravagantes, bastante extrañas y que ponen los vellos de punta, ¿no?, y bastante escalofriantes en determinados momentos, sobre todo ese viaje introductorio del personaje de Adam Scott, de este escritor que presenta la obra y que en esta película de Occum pues va a viajar, ¿no?, como si se alejara de alguna manera en una película que va a tratar todo ese tema de los traumas, de muy a tintes de Smile, ¿no?, como el miedo y toda esa parte más de la brujería de la película, de la hechicería, de ese submundo que subyace al nuestro, más sombrío, lleno de leyendas paganas, ¿no?, y lleno de rituales. Pues todo ese terror, todo ese horror se alimenta un poco de los miedos y de los traumas de nuestro protagonista, interpretado por Adam Scott, de este personaje de Bauman, de este escritor que viaja, se nos presenta esto un poco en línea con la sinopsis de la película, viaja a este hotel en Irlanda, ya te aleja ruralmente la película y te da ese toque de folk horror, ¿no?, de aislamiento, de conexión con lo sobrenatural que presenta la obra desde un principio, en un hotel en el que poco a poco este personaje se va a ir encontrando con una serie de acontecimientos que van sucediendo, una serie de conversaciones donde le van a ir transmitiendo que hay como una especie de maldición, que hay como una especie de presencia escondida de una bruja que atemoriza a todo el mundo y que va a ser, digamos, el desencadenante de gran parte de esa parte más de terror, de horror de la película. La verdad es que Occum maneja dos variantes distintas a la hora de aportar el terror en la película, ¿no? Una sería, y donde yo creo que mejor funciona, ¿no?, y hay mucha gente que he visto que ha comentado, sobre todo crítica especializada que ya ha visto la película, que bebía mucho y adaptaba mucho de películas como 1408, ¿no?, como la adaptación, por ejemplo, de Stephen King, de esa habitación y el jugar en el terror dentro de una habitación, ¿no?, con la paranoia, con el juego de las imágenes. Y es verdad que Occum es una película que genera esa atmósfera de terror desde bastante al principio, pero sobre todo lo que es el corazón de la película es una suite nupcial, ¿no?, una suite nupcial que se encuentra en ese hotel que habita el personaje gran parte de la película, ¿no? A partir de que llegamos allí hay como una especie de fusión entre determinados elementos por parte sobre todo está muy bien Adam Scott en la interpretación, ¿no? Bebe mucho cómo utiliza la cámara, cómo se muestran personajes fantasmagóricos detrás de los planos, detrás de personajes persiguiendo a otros, que tiene mucha clave. Por ejemplo, me ha recordado mucha clave dentro de lo temático a Smile, en esa alimentación del miedo y del horror a partir de los traumas, pero a películas como Hereditary, como Ari Aster, en el uso de la cámara para señalar determinados momentos que vemos en pantalla, que no vemos en pantalla, y todo eso genera una atmósfera, y a partir de que nuestro protagonista se adentra en esa habitación del hotel y sobre todo
todas esas escenas que ocurren en una especie de ascensor, ¿no? Donde va cogido con un faro, va bajando y subiendo las diferentes plantas, ¿no? En búsqueda en determinados momentos de respuestas a preguntas que se va haciendo a medida que avanza la historia, pero más adelante mirando de escapar, mirando de salir de allí y de encontrar todos los secretos alrededor de esa supuesta bruja que habita allí, ¿no? La película tiene muchísimas claves de folk horror, tiene todo ese simbolismo, por ejemplo, de las cabras que aparecen en determinado momento, ¿no? Como pasaba en películas como The Witch, como La Bruja, o películas como El proyecto de la bruja de Blair, todos los simbolismos, y aquí pues tenemos las figuras, ¿no? Que os comentaba también, esas figuras escalofriantes, donde el gerente, ¿no? La persona encargada dentro del hotel va haciendo como una introducción de la figura de la bruja, que ya nos va poniendo un poco al principio en cuestión, pues su presencia allí, ritos, tradiciones, ¿no? Paganas y todo lo relacionado, por ejemplo, también con un momento que se explica el uso de una tiza como a la hora de establecer círculos protectores, como un lugar donde la bruja no puede acceder, como un lugar protector, y determinados movimientos, de determinadas acciones que se pueden tomar tanto para encontrar a la bruja como para protegerse de ella, ¿no? La película juega con toda esa mitología, toda esa parte más de misticismo, más de tradición, de leyenda pagana, de folclore, pero además el otro gran vertiente, aparte de esa parte atmosférica, es la parte, digamos, más de jumpscares, ¿no? De sustos. Que hay algunos, en la gran mayoría, que es verdad que tiene ese punto, que son bastante predecibles, predecibles en cuestión de que yo los iba buscando para protegerme un poco, ¿no? De no encontrármelo de golpe. No es todo la típica cara que te aparece de repente y te da el susto, ¿no? De fantasmagórica o de un monstruo, sino que a veces algunos son bastante inteligentes, algunos son bastante sutiles y te pueden hacer saltar un poco de la butaca, ¿no? Y sobre todo ahí creo que bebe mucho de obras como Hereditary en ciertos momentos a la hora de crear la atmósfera en los jumpscares. Pero lo principal, lo más importante y lo mejor para mí es de esas dos formas, ¿no? A través de jumpscare y a través de atmósfera que produce la película, lo más interesante a nivel de horror, a nivel de terror que produce Hokum, es todo lo relacionado con el viaje del protagonista en esa atmósfera que se crea en el hotel. Y es que es interesante, es muy curioso, porque es que la misma palabra de Hokum, el mismo título de la película, viene su significado, como comentaban McCarthy, el director, y Adam Scott, el protagonista, el actor. El nombre de Hokum tiene más que ver con tonterías, ¿no? Su significado se traduce más como a tonterías, pamplinas, como cosas que realmente no se pueden creer, ¿no? Como el mismo personaje de Adam Scott, desde el principio de la película, tiene todo ese viaje donde al principio aparece como un personaje totalmente incrédulo, antipático, casi que no puedes empatizar con su personaje y te cuesta mucho, ¿no? De alguna manera, en esa huida, en ese viaje que acomete para llegar hasta el hotel irlandés, donde suceden los acontecimientos más interesantes de la película, y ese tono más 1408, esa adaptación más terrorífica, de entremezclar, que ahí lo hace muy bien magistralmente y mágicamente en esa clave de terror, Damian McCarthy mezcla muy bien todas esas imágenes más perturbadoras, incluso en momentos donde el personaje se duerme en esa habitación nupcial, en ese estar atrapado, ¿no? Y esa bruja que está alrededor como persiguiendo en la sombra, hay momentos en los que se duerme el personaje, como si el personaje de la bruja, que va a ir progresivamente teniendo más fuerza en la película, se va alimentando, ¿no? Ese horror que se alimenta de los traumas, a través de los sueños incluso, ¿no? Como si fuera una especie de Freddy Krueger, pero se alimenta un poco de esos miedos, de esos temores del personaje, de esas cosas no sanadas del pasado, que van a ir encadenando el personaje en cierto momento de la película. Va a tener una evolución del personaje y va a pasar de un principio a Adam Scott este escritor ser totalmente incrédulo, ¿no? No quererse nada, no querer ver nada y querer alejarse de todo y huir un poco tanto de él mismo y de sus temores como los externos, como al final tener que acabar, como muchas otras películas de terror, esto es verdad que es coherente con muchas otras, pero al final tener que acabar enfrentando pues estos temores internos propios suyos en base a superar esos traumas, una pesadumbre que lleva el personaje y que va cargando en toda la película, y esa bruja que nunca no acabamos realmente, no se muestra como una película a lo mejor más fantástica y demás, sino que es más como un personaje oscuro, siniestro, que está en la sombra, y es a partir del sonido, a partir de la iluminación, que McCarthy lo maneja muy bien en la obra, que se utiliza todos esos rituales, todo ese conocimiento que hay alrededor de las brujas, como os digo, de escribir con tiza un círculo para protegerse de su interior, de todas estas cosas que hay como para enfrentarla, lo utiliza McCarthy para presentar la bruja de manera siniestra en la película, a través del sonido, de las risas, de los llantos, de ir persiguiendo y atormentando al personaje en determinados sueños y momentos de alucinaciones que tiene, que ahí me ha recordado bastante a Smile la película, en determinados momentos del personaje de Adam Scott, para luego en la oscuridad, en las tinieblas, en las sombras, la película volverse bastante terrorífica, ¿no? Conseguir una atmósfera muy opresiva, muy claustrofóbica, por esa sensación de estar en una
habitación cerrada donde el personaje se entremezcla imágenes perturbadoras, sonidos perturbadores y no puede escapar y tiene que salir de ahí, encontrar la llave y salir del lugar donde se encuentra. Una película que empieza en clave de terror, pero luego se va transformando como una especie, pero como pasaba en Whippos, que acababa como transformándose más al humor, en una terror comedia. En este caso en Occupy pasamos de un terror a algo más relacionado con un thriller rural entre los personajes que habitan en ese hotel y nuestro protagonista en la historia. De todas maneras, en esa clave creo que es igual donde más pierde un poco la película, porque yo creo que ha habido en ciertos momentos determinada sobreexplicación de algunos personajes, de la trama, de lo que iba a acontecer, de lo que vamos a ver próximamente. Luego también en los jumpscares, así como otro punto quizá un poco negativo, es que había como demasiado, y eso recargaba demasiado esa parte del jumpscare en la película y restaba un poco a la parte que yo creo que era más el corazón, como os digo, la parte más interesante donde mejor estaba funcionando, que era en crear esa atmósfera terrorífica en la habitación nupcial del hotel irlandés donde se encuentra Adam Scott. Sin duda ya os digo que si os gustan las películas de terror, os gustó Hereditary sobre todo, ¿no? Y películas así que crean esa atmósfera, que se basan en leyendas, las películas como La Bruja de Blair y todo este mundo de la brujería, es una película que solo por esta atmósfera que genera y lo que crea, las sensaciones que produce a partir de la mitad de la obra, sí o sí, si sois amantes de esto, tenéis que ir a verla al cine. Y de todas maneras, si mínimamente os gusta pues una buena producción, dirección de películas, en esta clave de cine de terror, por toda esa parte del hotel, es una película que sí que creo que merece la pena verse en el cine. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí mi crítica de hoy, de este estreno de la película Occupy, de Damian McCarthy. Espero que os haya gustado, perdonad un poco la voz en el vídeo, llevo unos días con la garganta fatal, la verdad, no estamos muy allá. Pues me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo en esta ocasión, ¿no? Que yo no he visto las películas anteriores, si habéis visto Oddity, si habéis visto Cavit, si os gusta este director, Damian McCarthy, o cualquier cosa relacionada con este folk horror más irlandés, o folk horror en general, y todo este mundo de la brujería, cualquier cosa que os guste, opiniones, ideas, opiniones de estas películas, pues no dudéis en dejármela en los comentarios, estaré encantado de leer y de responder. Si os ha gustado la crítica, como siempre, dejar un like, compartir el canal, suscribiros, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos, hasta luego.